¿Qué tal, amigos de Siux Digital? Soy Iván Vicente y en esta oportunidad pues vamos a tener una plática muy interesante con un periodista cronista que ha recorrido pues gran parte de lo que es el estado de Hidalgo y conoce a la perfección el municipio de Tula de Allende. Señor Ángel Cebrián Lugardo, servidor, muchas gracias por recibirnos, para hacernos la invitación. ¿Cómo ha estado? Al contrario, gracias por interesarte por la cultura, por rescatar la memoria de todos los pueblos, como es el caso que intentamos que no se pierda la memoria de nuestra comunidad. Estamos hablando de Tula. De Tula de Allende. Fíjese que nosotros hemos pues trabajado constantemente en lo que es preservar, como bien lo dice, la cultura, la historia de este municipio que pues tiene muchas etapas históricas y usted pues en esta oportunidad espero que nos cuente un poquito de todo lo que ha vivido. Antes de empezar pues propiamente a lo que es el municipio, cuéntenos un poquito de usted. ¿En dónde nació? ¿De dónde viene usted? Pues nací en la ciudad de Pachuca. En la ciudad de Pachuca. En la calle de Hidalgo, cerca de la iglesia de San Francisco. Y pues ahí nací, fui al kinder, el Laura Lugo, que está muy cerca de por ahí. Y ya, posteriormente, mis padres hicieron un cambio y se trasladaron a Cuernavaca. A Cuernavaca. Y ya ahí viví mi adolescencia en Cuernavaca. Y pues no me fue mal porque pues entre Cuernavaca estamos hablando de los años 70, 60. Entonces me tocó conocer gente muy interesante. Pues, muchos escritores vivían ahí en Cuernavaca. Era como el atractivo de muchos cineastas, escritores, y entre ellos conocí a un amigo, Arturo Moyas Villena, que fue discípulo de Siqueiros, y trabajó con Siqueiros en el Polifor Cultural Siqueiros, allí en México, donde está el Hotel de México. Sí, cabe recalcar de que pues en esa época de los 70s y pues un poquito más se vivía pues toda esa desarrollo del cine de la época de oro mexicano y sin lugar a dudas salieron muchos pensadores, muchos artistas y pues salieron también personas que se dedicaron a la voz, que se dedicaron a la palabra. ¿De dónde nace, señor Ángel, esa intención de querer capturar en periódico, en letras, toda la historia de lo que estaba viviendo? Pues lo que vivíamos ahí en Cuernavaca, y quiero hacer un comentario. Viviendo en Cuernavaca, estuve unos años con un tío en la Ciudad de México, 1968. Entonces yo vivía con un tío, hermano de mi papá, y el caso es que en las tardes me iba a pasear, pero era costumbre y me tocaban las manifestaciones del 1968 de los estudiantes. Entonces era mi costumbre, pero esa vez llegamos, como era forma, ahí en Tlatelolco, y de repente corrían unos por acá, otros por acá, bastante gente. ¿O sea, usted como periodista o como estudiante? Como estudiante, no, como ciudadano. Como ciudadano, o sea, estaba transitando en ese... Estaba con los estudiantes, pero no había tan solo estudiantes, había trabajadores, había campesinos, en fin, no eran nada más manifestaciones de estudiantes, eran ellos quienes hablaban y demás, pero tenían bastante gente que... Usted fue testigo en primera línea de todos esos grupos que defendían sus derechos. Eso que te estoy contando, del 2 de octubre a mí me tocó esa balacera. Y te digo, pensé que eran de Salva. Dije, no, pues aquí está esta señora. Esto a veces de Salva, nos quieren espantar. Pero corrían por allá, otros por allá, pues yo también corrí. Y donde corrí con el grupo de señoras y demás, se atravesó el ejército y nos pararon. Párense. Pues nos tuvimos que parar, todo un grupo. Y decían, caminen a gatas. ¿Qué? No, ¿qué a gatas? No, ¿qué a gatas? Y nos hacen caminar a gatas sobre el piso, sobre el pasto. Los amagaron ahí. Y nos meten a las escaleras de un edificio de estos de Tlatelolco. Entonces ahí se sube un soldado arriba y todos nosotros en los escalones así, nomás. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento que pues el soldado, el policía estaba pues amagándolos? No, pues de confusión, yo pensé que esto era no pensé que fueran de verdad las balas, hasta que ya pasó el rato y dije al soldado, bajé las escaleras, oiga, déjenme ir, mire, yo no soy de aquí, yo vengo de Cuernavaca. Ya pues dice, vete, ahí estás seguro, ahí no te pasa nada, vete ahí. Ahí me quedé, bajé minutos después, no sé, 5 o 10 minutos, y volví a insistir,
déjame ir, yo vivo aquí cerquita, que te quedes, ahí estás seguro. Y chinga, pues con toda la gente me vuelvo a quedar. Y otra vez vuelvo a bajar, no sé qué tiempo pasó, y déjenme ir, ya no estés chingando, lárgate, lárgate. Y salí, corre por los jardines de Tlatelolco. Y llegué a la avenida, tomé el primer autobús que pasó sin ver a dónde iba, y circunstancias me dejan a donde yo iba. Pues ya ni le dije nada a mi tío, dije, no me va a regañar, ¿para qué les digo? Ya me pasé a mi cuarto y me fui a dormir. ¿En qué momento usted, señor Ángel, se dio cuenta que no era un operativo sencillo, sino que ya tenía esta magnitud? Bueno, las agresiones, tanto verbales como tan solo de ver el ejército, ya estaba ese ánimo, ¿no? Sí. Pero como que ya era forma, pero te digo, eso de que aventaran balazos y que detuvieran y golpearan, pues eso como que al menos yo como que no lo quería hablar por cierto. Ajá. Pero ¿cuál? Sí fue cierto. Sí, de hecho, cierto, pues uno de los capítulos pues más tristes o más difíciles que grupos obreros, grupos de distintos sindicatos. No solo estudiantes, no, había de todo. Había como yo, había mucha gente, de campesinos, provincianos como yo, obreros, de todo, no eran estudiantes únicamente. Ellos eran unos de los que organizaban y demás, pero digo, pues, había de todo tipo de gente. Sí, y cantidad de gente, no eran 3,000 ni 2,000, no eran miles de gente, sí. Esa época que le llamaban el halconazo. Sí, se sentía uno como que dicen protegido por la misma gente. Pero te digo, esa vez que todos corrían por su lado y donde yo corrí pasó lo que te comenté. Pero bueno, ya volví a Cuernavaca y le conté eso al obispo de Cuernavaca, un obispo muy famoso, Sergio Méndez Arceón. Ese manejaba la teología de la liberación. No sé si has oído algo de ella. Es una interpretación teológica del cristianismo que incluye al el marxismo, dentro del cristianismo como liberación de los industriales capitalistas. ¿Sí? Sí, bueno, sí. El hecho es que don Sergio Méndez Arceón traía mariachis a las misas. Ajá. En vez de los órganos. Sus coros eran mariachis. Con mariachis, sí. Y en sus homilías decía lo que había pasado en Guerrero, lo que había pasado ahí mismo en Hidalgo, en Morelos, en fin, ¿no? Sí. Era muy político. Manejaban la teología de la liberación, que es una corriente que hasta la fecha prevalece. Pablo Frey, uno de los iniciadores de todo ello. Pero bueno, dentro de esas corrientes me moví de más para esto del periodismo. ¿Sí? Excelente, pues digamos que fue una influencia. Para la época en la que pasa el desastre de Tlatelolco, ¿usted ya se dedicaba al periodismo? No. Todavía no. ¿Pero eso influyó? ¿Llegó a influir? Desde luego. ¿En qué momento? 18 años. Yo soy del 50. Entonces, fue en 1968, estaba yo cumpliendo 18 años. 18 años. Entonces, ¿en qué momento usted empieza a decidirse a documentar? Pues después de eso, precisamente después de eso, porque entre los vecinos teníamos una religiosa católica. Sí, entonces se enteró de que yo había estado ahí y ya me conocía. Entonces cuando llegué, me fue a ver. Dice, oye Ángel, platícale eso al obispo. Te voy a llevar Sí, que me iba con el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceón. Y le platico lo que vi, lo que me pasó. Y ya después, lo que te dije, sí. Y si no te preocupes, yo te voy a llevar a una universidad mejor. Y ya me entró a esa, que te digo, el Centro Intercultural de Documentación que se encuentra en Cuernavaca. Ahí es donde se prepara. Encontraba, porque ya no existe. Ahí es donde se empezó a preparar ya directamente a eso. Con Iván Illich, que fíjate que anunciaba la desescolarización de la sociedad. Así, desescolarización de la sociedad. Dentro de la teoría es que aprendemos, no es un privilegio único, se aprende en la calle, se aprende en la casa, claro, y se aprende en la escuela. El saber es continuo. No podemos decir aquí aprendí, aquí ya dejé de aprender. Cada quien recopila lo que... Claro, y es algo que pues yo creo que las generaciones actuales, pues es lo que tenemos que estar entendiendo. Sí. Que el aprendizaje es continuo. Eso es. Ajá. Sí.
pues me da bastante pues gusto estar platicando con usted y pues aprender estas situaciones porque al final de cuentas es parte de la historia de México, ese suceso. Sí, desde luego. ¿Dónde publica por primera vez pues esa primera crónica que hizo? Sí, en el Correo del Sur, un semanario de Cuernavaca, y ya no se publica, pero ahí salían las homilías del obispo Méndez Arceo y de Javier Sicilia, no sé si has oído de Javier Sicilia, Sí, sí. fue al que mataron sus hijos en Temisco, Morelos. Ajá. Yo viví con él en Tepoztlán, Morelos, era mi compañero. Como él fue seminarista, yo también fui seminarista con Méndez Arceo. Sí, sí. Y te comento algo allá, la Teología de Liberación tenía un monasterio que manejaba el psicoanálisis como parte de los estudios, Ajá. lo cual la iglesia se enojó mucho, dice, no, ¿cómo ponen en duda la fe con la ciencia? No, entonces, pero sí, aplicaron el psicoanálisis y ahí estudié con Le Mercier, Gregorio Le Mercier era el rector del monasterio benedictino de Cuernavaca, ¿sí? Sí, sí. Bueno, dentro de esa teoría ya pues me empecé a mover dentro de la lectura, la cultura y demás, y como te digo, ya dentro de esa certeza de que el placer es lo que tú quieras tomar, ¿no? De la calle, de tu casa y demás, eso es voluntad casi personal. De las vivencias que se están... Sí, sí, sí. ¿Cómo se sintió usted, señor Ángel, cuando vio en el periódico su nombre? Que ahí decía que usted había escrito esa situación. Fíjate que desde primero mi placer era llevarlo a quien me había dado la información. Porque sí, me confiaban en mí, ya, ven, Sí, te voy a... Entonces ya se las llevaba y quedaban tan a gusto que me invitaban a comer y demás, pues ya con eso pues. Y además, pues sí me hacían, había comentarios, mira, al juez, y en fin, entonces ya agarré la corriente, y aquí en Hidalgo, no, pues empecé a hacer el Tolan, ya murió el director, como era Jaime Buitrón, el director. ¿Era periódico? Era semanario, el Tolan, no sé si lo llegó. Ese no lo llegué. El hecho es de que lo mataron entre la carretera Tepeji a Tula, unos granaderos lo mataron. Bueno, el hecho es que ese era el periódico El Tolan, de don Jaime Buitrón, y ya después también en el Sol de Hidalgo. Más o menos en qué época, en qué año regresa o llega aquí a Tula de Allende. Bueno, mi mamá, como es originaria de aquí, yo ella está aquí. Conozco a Tula desde niño, siempre aquí tiene su familia mi mamá. Entonces desde niño yo conozco Tula. Pero así como de paso, o sea, iba 8 días y me regresaba a la casa familiar. Pero aquí lo conozco desde años también atrás. Usted su infancia aquí entonces la pasó. Sí, la juventud en Pachuca, pero en Cuernavaca y en Pachuca, pero usted ya conocía a Tula. Sí, así es. Ajá. Antes de seguir adentrándonos pues más a su carrera periodística, cuéntenos cómo era ese Tula de esa época cuando usted, señor Ángel, era pequeño. Pues algo que me atrajo, estando todavía en Cuernavaca, es cuando se supo de que se iba a construir una refinería. Ajá, en Tula. Entonces, pues ¿cómo? Una refinería en una ciudad arqueológica, ¿no? Sí, pero sí, así fue que llega la refinería y eso trajo gente de muchos estados, de Querétaro, de Puebla y demás, y por eso creció Tula. Sí, sí. Pero antes el Tula rural era otra cosa, cuando el puente Metlapa, el puente Rosas y demás. O sea, tengo fotos donde se ven las cascachitas en ese término que conocemos. Usted tiene una colección de fotos de esa época. ¿De dónde surgió esa colección? Como periodista, he rescatado, lo que se llama rescatar, sí. Porque ya viendo mi trabajo, me gustaba, me decía, oye, mira, ve a mi casa, yo te doy una foto, yo te doy 2, y así. Algunas fue de esa manera, y ya de los años 70 a la fecha, yo tomé toda esa continuidad en fotografía. Okay. Yo tengo todos los negativos, las películas, cientos de negativos, como se tomaba, y las fotos originales de las fotos de todo el archivo que aquí vemos. Ok, sí, es un archivo, pues aquí tenemos una fotografía, un par de fotografías de lo que es el mercado de aquí de Tula de Allende. De Tula de Allende, sí. Perfecto. Estamos hablando por el tipo de autobús, fíjate la vestimenta de la gente, cómo vestía.
Pues ya esta es una época más adelantada a lo que fue su infancia, pero quiero que me cuente cómo era ese momento en Tula de Allende, qué hacía la gente para distraerse, para subsistir. No, pues la radio y la televisión, obviamente. Ajá. Eran los que tenían, ¿eh? Los que tenían. Los que tenían, pero pues sí, las festividades de los pueblos. Los pueblos tenían sus propias festividades. Cuénteme algo, alguna historia, anécdota de alguna feria que haya recordado usted. Pues la feria, no, pues de aquí de Tula. De aquí de Tula. Sí, de aquí de Tula. La más famosa es la de San José. La de San José. La de San José, de la cual la del patrono, la del patrono del municipio. Quiero decirte que lo que es ahorita la colonia San José, antes era el basurero de la ciudad de Tula. Ahí era donde se iba a tirar la basura de la ciudad. Hasta que hubo un problema cuando estaba Rosel de la Lama y Nacho Arroyo como presidente. Ajá. Llegó una varilla contaminada, fíjate, con cobalto 60, que es radiactiva, cobalto 60, claro. Y la van a tirar al basurero de San José. Se enteró la gente de Tula y no, se preocupó mucho, hizo manifestaciones, y bajo esas manifestaciones se logró Rosel de la Lama y demás, y le hizo caso a la gente y dice, les voy a hacer un parque en vez del basurero. El parque ecológico el que parque ahora ecológico San José, sí. ¿Cómo fue ese momento en que la gente se empieza a organizar? Porque digo, estamos viviendo momentos tan difíciles que hay mucha polaridad, pero ¿cómo fue ese momento que la gente se unió? ¿Cómo? Se unió. ¿Cómo fue ese momento de que la gente empieza a unirse? Bueno, como que no me gusta la palabra unirse, más bien cada quien dentro de su corriente, porque bueno, obviamente no era una sola clase la que dominaba y demás. No, había antes las colonias y las calles, los patronos o los delegados tenían mucha función inmediata con las gentes de cada vecindad. Ya creció, se urbanizó la ciudad y ya se fue otra cosa. Ahora tenemos delegaciones, pero de cada colonia. Pues antes, imagínate, si ahora las tenemos, anteriormente, hace 30, 50, 100 años, ¿cómo serían esas delegaciones? Pues aunque eran rurales, pero existían, ¿sí? Existían porque era la forma de comunicarse con los centros. Sí, claro. Con los centros de la ciudad y demás, ¿sí? Esa fue la forma en que la gente empezó a protestar. Sí, ajá. Sí. Digo, son muchas historias, muchas anécdotas que han pasado, pero dentro de su carrera periodística, ¿cuál ha sido el momento que ha cambiado su vida? No, indudablemente el 68. El 68. El 68. Sí, es algo que pues se queda marcado. Sí. ¿Qué le puede decir a la juventud que actualmente está estudiando? Antes se defendían ciertos derechos, pero ahorita en esta actualidad, ¿qué le puede recomendar a la juventud de ahora? No, que no dejen de leer, que se informen, que si bien las redes pues ya dominan casi todo, no sustituyen de ninguna manera al documento escrito, tanto al periódico como al libro, como en ese caso de la fotografía. Sí, claro. O sea, la información impresa, ya sea por letra, por documento o fotografía. Porque ahorita ya sabemos de la hora digital, ya es otra cosa, sí. Sí, pero principalmente entonces hay que leer. Sobre todo, ¿no? Pues es la mejor universidad y aprender por ti mismo. Lo que a ti te interesa, ya depende de cada persona también. Aunque vayas a una escuela buena, depende de cada persona. Entonces también lo que tú busques, claro. Lo que tú busques y como lo que buscas se encuentran, como dicen. Claro, entonces, claro. Depende de con quién te juntes, qué lees, qué haces en tus ratos de ocio. Yo creo que eso es muy importante, saber disfrutar o hacer uso de nuestro tiempo libre. Antes, fíjate que la palabra ocio se oía mal. Ay, está de ocioso, como que no hace nada, como que hay una forma de ser inútil. No, pero en el término ocio son los ratos libres. ¿Qué haces con tus ratos libres? Eso ya depende de cada persona. Por supuesto. Puedes leer, puedes irte al chisme, puedes, en fin, ¿no? Ya depende de cada persona y de los grupos. No puede, con lo que se juntan cada persona, cada individuo, sí. Claro que sí. Dice, dime con quién andas y te diré con quién
Bien lo dicen estos dichos populares. Señor Ángel, veo que aquí trae documentos, trae periódicos. Cuéntenos un poquito qué es lo que tiene en este momento aquí con nosotros para compartir. Me animé a traer, como puedes ver aquí, no sé si los puedas leer, así de nomás de pasada. A ver, Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji otorga el presente reconocimiento a Ángel Cebrián Lugardo por la exposición Metamorfosis Gráfica de Tula de 1930 a 2000, realizada en el marco del 20 aniversario de la Casa de Estudios. Aquí lo pueden ver más adelante, pues lo vamos a poner en fotografías. El año que lo están publicando es el 2011, y estoy viendo otros más que hacen referencia pues a toda esa carrera periodística que ha realizado. Estoy viendo reconocimientos de 1993, 2015, ¿de qué año es? 2011 es más reciente, digámoslo así, porque pues ya pasaron 16 años, 15 años. Bien, 2008. ¿Qué se siente de tener esta colección de reconocimientos que los gobiernos municipales, estatales y federales le han hecho? No, pues te da oficialidad, ¿no? Ajá. Te da oficialidad y seguridad jurídicas. Sí. Porque no falta quien, entre ellos el Hugo, que ya se quieren apropiar y muchos otros, ¿no? Del archivo. Y no, yo los pongo, pero como te digo, las originales y los negativos, yo los tengo y los tengo registrados como en esos documentos que ves. Excelente. Entonces está reconocida, pues eso no me preocupa. Excelente. Está reconocida también en Radio Educación. En Radio Educación, por ahí tengo una grabación donde me entrevistaron para la hora nacional. No sé si la has oído, Laura. Sí, regularmente los domingos, una hora especializada para la Entonces cultura. me buscaba mi cuate Hugo Santiago, y se estaban buscando y me llevó a La Voz de los Atlantes y ahí me entrevistaron. Excelente. Y fue lo que salió de la hora nacional. Excelente. ¿En qué año más o menos fue esto? Fue como en el 2000. Como en el 2000, hace 26 años. Pues, ya es, o sea, seguimos. No tengo la fecha exacta, pero sí, ya tiene rato. Sí. A ese momento seguimos pues sembrando toda esa historia que ha hecho en el periodismo. Sí, pero la grabación ahí está. Ahí la tenemos en cassette. La entrevista y demás. Sí. Pues esperemos que pronto la podemos escuchar y pues también en medios digitales estarla compartiendo. A ver, si les dejas el correo, te lo hacemos llegar. Por supuesto que sí, para que nuestro público igual pues tenga el conocimiento pues de esta carrera que ha sido muy fructífera. Usted recolecta estas fotografías, pero también tomó fotografías. Desde luego. Sí. No, pero con la cámara. Ajá. Yo tengo el archivo fotográfico con mis negativos. Ajá. De 1970 a la fecha. Yo empecé a tomar fotos a los expresidentes, a las calles, al Salitre, aquí al Boulevard Tula y Turbe, en fin, ¿no? De toda la ciudad. Platíqueme un poquito cómo fue esa primera cámara, cómo llegó a tenerla, qué tanto trabajo le costó tener esa cámara. Interés, como vivía yo en Cuernavaca, voy a insistir, y vivía yo con artistas, con escritores. Entonces, digo, don Sergio, el obispo, me encaminó con ellos. Entonces se dieron cuenta y me dieron los medios. Consíguele una cámara, una Pentax. Una cámara muy buena, y empecé a enfocar. Tepoztlán, Morelos, no sé si conozcas. Tepoztlán, como Cuernavaca. Fíjate que, aunque vale mencionar, que ahí se dice, los arqueólogos se dicen que ahí nació Quetzalcóatl, en Amatlán, Morelos, municipio de Tepoztlán. Pues es el que tenemos también aquí en Tula. El mismo Quetzalcóatl. La referencia de la serpiente emplumada. Entonces, fíjate, desde esas épocas ya había esa relación geográfica, aunque pues, la distancia ya la sabemos, la calculamos, pero no era impedimento para que hubiera comunicación entre unas y otras comunidades. ¿Sí? Se tardaban, no sé cómo lo hacían, pero sí, de que llegaban. Estamos hablando pues de una época completamente analógica. Llegó, bueno, poco a poco fue evolucionando la tecnología. ¿En qué momento o sí llegó a ocupar la cámara digital? No, ahora no queda otra. Pues ya quieres ir a imprimir y me cuesta mucho, y tengo que buscarlo, porque mi trabajo original es en negativo. Y ahorita ya por teléfono, pues donde quiera, ¿no? Pero no, los que a mí me interesan son los que tengo en archivo y en discos.
Bueno, tienen más años, y entre más años un archivo histórico pues tiene mayor valor. Sí, aunque yo me voy a detener en los años presentes. No quiero darle mejor ya organizar lo que ya tengo. Y sí, que es bastante, y organizarlo para su presentación. Excelente. Ahora quiero publicar el libro. Digo, ya el reconocimiento, como ves, aquí está de Conaculta y demás. Sí, sí. Ahora el proyecto es hacer el libro con el título Tula. Primero, Tula antes de las aguas negras, 1920-1950. Segundo, Tula antes y después de refinería, 1970-2000. Y Tula durante los recientes rescates arqueológicos. Usted ya tiene el material, pero la edición, ya el trabajo de edición del libro, ¿ya lo tiene avanzado también? Sí, lo que voy a publicar son lo que he publicado ya en periódicos. O sea, ya tengo los recortes. O sea, la información y las fotografías es lo que tengo. Y los pies de fotos es lo que falta por hacer, pero es pie de foto, ¿no? Que ya los tenemos aquí, sabemos que es el mercado y demás. Y sí, bueno, se ve propiamente pues el tipo de infraestructura, de vehículos que estaban circulando en esa época que nos está presentando. Esta foto muy popular se ha hecho si no me equivoco, es del Boulevard Melchor Ocampo. No, es la calle Hidalgo. Calle Hidalgo. Ah, ¿ves que se parecen por el tipo de árboles? Ajá, es la escuela de trabajo, la escuela que había de trabajo. Al fondo se ve lo que era lo que es la catedral. Cierto. Entonces, es digamos que hacia donde da la calle donde está actualmente el jardín. Sí, fíjate que esto que vemos eran piezas arqueológicas que se exhibían ahí. Estamos hablando. Allí estaban expuestas. Allí estamos en 1930, 1950 tal vez, pero desaparecieron, no se sabe dónde quedaron. Pero digo, esa es la escuela de trabajadores actualmente, esa es la misma. Y fíjate la diferencia de tipo de autos. Y aquí todavía ni autos había. Ahí no se ven autos. Pero sí las piezas arqueológicas. Y aquí el tipo de autos. Fíjate, por el diseño del auto, te das una idea más o menos. 50, 60, por ahí, si no mal me equivoco. No, pues sí, es una colección histórica que pues vale la pena estar esperando. ¿Qué más tenemos por acá, señor Ángel? Lo que es aquí hubo un rescate arqueológico, una arqueóloga norteamericana. En el atrio de la catedral. No, ese es afuera, donde está ahorita el jardín. Ajá. Ese es el jardín, esa es la calle. Ajá. Pero esto es lo que hay acá adentro también. Es que esa fue la primera iglesia. Los arqueólogos, fue el arqueólogo, ahí tengo el rescate que hizo la arqueóloga, y comprobando lo que ya se sabía, de que antes de hacerse esta iglesia, las iglesias eran más abiertas. Eran esas. Ahí entonces era donde se hacía la ceremonia religiosa. Las primeras ceremonias. Ya después, no voy a decir tiempos, pero ya se hizo la catedral. La catedral, pues son piezas pues muy conmemorativas. Testimoniales, yo les llevo son testimonios que no pueden decir que a ver si sí o a ver si no, sino que dicen una foto habla más que 1000 palabras. Claro. Entonces ahí está la constancia. Pues ha sido algo muy, pues para mí sorprendente el estar compartiendo palabras con alguien que se ha dedicado toda su vida a estar compartiendo pues galerías, exposiciones, lo estamos viendo ahí atrás de cámaras, lo vamos a poner igual para que lo vea nuestro público, vamos a tomar unas fotografías de las fotografías para hacer testimonio de esto que nos está platicando. ¿Su familia qué es lo que le dice de toda esta historia? No, pues dentro del periodismo realmente yo soy el único. Los demás se dedican a labores, carpinterías y tapicerías, y licenciados, en fin. Pero dentro del medio periodístico yo soy el único que me interesé, dentro de toda la familia, sí. Excelente. ¿Algún consejo que le quiera decir a sus hijos, nietos, sobrinos? No tengo hijos. No tiene hijos, no, puros sobrinos. Justamente una de sus sobrinas fue quien nos invitó para platicar con usted. No, es que decidí. Así no crees que porque no he tenido ofertas, no, sí. No, decidí no casarme porque es mucho compromiso. Te cambia la vida. Ajá. Te cambia la vida y mucho compromiso. Y si tienes vocación, pues órale. Ajá. Pero si te gusta hacer de tu tiempo lo que a ti te venga en gana, pues mejor así, sin casarme. Usted optó por dejar esa vida. Su vida fue la fotografía, el periodismo, la colección de imágenes. Los ratos de ocio.
¿Qué hacemos con nuestros ratos libres? Sí. Pues dedícate a hacer lo que te gusta. Claro. A eso. Pero hay una mala interpretación del ocio. Ay, estoy ocioso, mira, ese no trabaja. No, pues ya depende de cada quien. Sí. De qué haces con tus ratos libres. Si se quieren quedar en una banqueta ahí Pues sí. sin hacer nada, pues ya es responsabilidad de cada uno. Depende de cada quien, sí. Bueno, ¿algún consejo para la familia que pues se nota que lo quieren, que le aprecian? ¿Algo que le quiera decir a ellos? No, pues que, como se los he comentado, te comentaba a ti que el interés, el conocimiento, el aprendizaje está en todos los espacios, en la casa, está en la calle y está con los grupos sociales con los que te juntes, ¿no? Sí. O sea, no hay que aquí dejo de aprender y aquí ya, no, ya son, como dicen, condicionamientos a veces sociales, que sí, ya saliste de la escuela y lo que aprendas en la calle, bueno, pues depende de lo que hagas en la calle, con quién te juntes en la calle, sí, pero el conocimiento sigue siendo el conocimiento. Bueno, pues señor Ángel, vamos a ver cómo estamos aquí. Vamos bien, sigue grabando estamos revisando la cámara, parece que está bien. Yo de verdad le agradezco el que nos está compartiendo pues todo este conocimiento, que al final de cuentas es eso, es un conocimiento, es pues el retrato de lo que estamos viviendo. Pues ya vamos a terminar, señor Ángel, algo con lo que quiera concluir. No, pues invitar a que no dejen de utilizar y dar testimonios de la fotografía. Yo reconozco los avances que hay en la tecnología y demás, ayudan bastante, pero claro, no sustituye de ninguna manera a lo que se ve, a lo que se toca. Lo demás, teóricamente ahí lo tenemos, pero no lo ves, no lo tocas, no hay materia prima que dice que se toque, ¿no? Como es con la fotografía. Sí, por supuesto, y sin lugar a duda es un trabajo que vale la pena reconocerle muchas felicidades. Digo, testimonial. Por esa vida que ha dedicado pues a dejarnos estos precedentes. Yo te diría, es un archivo testimonial fotográfico, ¿sí? Entonces las fotografías son testimonios confiables, como dicen, una imagen habla más que 1000 palabras. Claro. Y dentro del periodismo pues tengo reconocimientos. Núñez Soto me dio un reconocimiento de 20 años de ejercicio periodístico. Después de esta pequeña pausa, pues continuamos con el señor Ángel Cebrián Lugardo, quien nos está pues compartiendo parte de su trayectoria profesional, de su historia de vida. Pues ya regresamos casi para despedirnos, pero pues hay varios temas que todavía nos gustaría compartir. Hay un mural, hay una historia de un mural. Cuéntenos de qué se trata. Comentaba así del mural que hizo mi amigo que conocí en Cuernavaca. Sí. Ahí en Tepoztlán, Morelos, ahí tenía su taller, pero él era discípulo de Siqueiros, trabajó con Siqueiros en el Polifor. Además que él es maestro de Sinaloa, él era de los de Sinaloa y fue maestro de la Dirección de Cultura. El hecho es que trabajó con Siqueiros ahí en el Polifor, Arturo Moyes Villena, y fue al quien conocí en Cuernavaca. En Cuernavaca iban muchos artistas, escritores, y entre ellos Javier Sicilia y Arturo Moyes Villena, con los que viví. Entonces yo eso era en Tepoztlán, pero ya siendo gobernador Rosel de la Lama, que lo conocía a Siqueiros. Rosel de la Lama fue el arquitecto del Hotel de México y el Polifor, y ahí fue Siqueiros, hizo el mural. Ya después Rosel de la Lama fue el gobernador, como lo conocimos ahí en Hidalgo, pero él era un arquitecto, pues muy buen arquitecto, pues, combinó la arquitectura con el muralismo, que era la moda, o la novedad más que moda, y pues, en ese momento, sí. Pues también esa habilidad que se tenía, o esa dedicación o vocación, lo podemos decir, para que se proyectara, no nada más de que sea útil, sino que también representara algo. Y usted pues tenía acercamiento con este tipo de artistas, con este tipo de políticos, y eso es lo que le ha llevado pues a tener pues una gran trayectoria. Sí, debo decir que estoy hablando de Cuernavaca, de los años 60, 80. Ahorita ya es otra cosa, es muy peligroso ir a Cuernavaca, ¿sí? Pero yo conocí a Cuernavaca cuando estaban los escritores, los mejores artistas,
la eterna primavera, como se le conoce, ¿no? Ciudad de la eterna primavera, sí. El Palacio de Cortés. Sugiero que vayan al Jardín Borda, ahí en Cuernavaca, enfrente de la catedral. Fue la casa de Maximiliano y Carlota. Tal vez nos choque Maximiliano y Carlota, pero el lugar donde estuvieron no es el Jardín Borda, es una mansión enorme, enorme, así, con estanques de agua, jardines, en fin. Le sugiero a la gente, te sugiero cuando vayas a Cuernavaca, no dejen de pasar al Jardín Borda. No. Pues es una recomendación de alguien que ha vivido gran parte de su vida en esa ciudad. Y el Palacio de Cortés, el Palacio de Cortés que está ahí. Con eso damos una continuidad a lo que te decía, que estamos hablando que de los años 30, 40 o 1910. El Estado de México era Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y demás, hasta que ya, como te comentaba, ya se dividieron y se hicieron los estados. Sí, como ahora los conocemos, ¿sí? Morelos y pero antes era una comunidad. Si la geografía es diferente, la comunicación sí la había. Sí. Y digo, al final de cuentas, pues son regiones que pues comparten ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias. Sí. Uno de los grandes problemas que se tenía en ese entonces, pues era la falta de coordinación en documentos. Por eso tomar esta decisión, ¿no? Así como comentas, Cuernavaca fue uno de los estados de mayor arraigo de atractivos culturales y de escritores y demás. Morelos fue muy atractivo de muchos artistas y escritores y demás. Ahorita ya es otra cosa, ya hay mucha delincuencia, pero en un momento Cuernavaca fue un centro cultural. La ciudad en sí misma, claro. Y los que llegaban a vivir pues, querían la eterna primavera, ¿no? Cerca del DF, cerca de Acapulco. Tenían las virtudes de la ciudad y de la playa. Sí, y donde no había tranquilidad, mucha tranquilidad. Entonces me tocó conocer el Cuernavaca ese, de la eterna primavera. Excelente. Refiriéndonos nuevamente pues a esta ciudad tolteca, tenemos pues una zona arqueológica que pues es el emblema a nivel nacional, Tula de Allende. Cuéntenos un poquito toda esta historia que usted ha descubierto referente a la arqueología de esta zona arqueológica. No, pues indudablemente Tula fue conocido primeramente por la arqueología, sí. Ya posteriormente por la refinería, por las cementeras, Tolteca y demás, pero ya fue dentro de la industrialización y demás, pero antes pues la arqueología, ahí está el testimonio, ¿no? Sí. El testimonio de que la ciudad era muy importante, sí. ¿Usted llegó a platicar con los arqueólogos que descubrieron o que empezaron a darle esta bastante con ellos, sí. Carlos Hernández Reyes, un arqueólogo muy famoso, fue el que hizo la sala histórica Quetzalcóatl, que está en el centro de Tula. Sí. Él fue el que la inauguró. Entonces ahí tenemos las fotos y los documentos donde confirman esto que te comento. Y también la acompañé en rescates. Aquí está, aquí lo que tenemos en foto, por aquí tenemos, no sé si veas, es el que está señalado de camisa blanca. Ajá. Está señalado, esta parte. Está en exposición. Entonces está exponiendo lo que se encontró en el cielito rumbo a San Marcos, ajá. Donde sale un monumento de la amistad. Ajá. Atrás hay unas montañas muy grandes, ajá. Y ahí está dando testimonio que ahí pudo ser la materia prima por esos piedrones que ahí se ven para hacer los atlantes. Son piedras enormes. Digo, son teorías. Dentro de la teoría prácticamente estamos describiendo que la industria de la construcción se remonta a épocas prehispánicas. Sí, desde luego, y que había el material, sobre todo, desde luego, que había el material para hacer las piedras que se conocen de los atlantes, ¿no? Una región pues muy importante en este tipo de material que pues dio un parteaguas a lo que fue la industria del cemento en México. Sí, indudablemente tengo Tula, conocido por lo arqueológico y por las cementeras, después por la refinería y la Comisión Federal de Electricidad, sobre todo, y ahorita ya, pues lo que ha venido después de todo ello, ¿no? No, pues es una vida llena de esta dedicación a lo que le ha gustado. Es el tiempo de ocio, lo ha ocupado para algo que a usted le gustó. Ajá. De verdad, muchas felicidades. Usted ha conocido pues parte del centro de la República Mexicana
y las grandes exposiciones que se han hecho referentes a la fotografía. Pero cuéntenos también, pues Tula no es nada más la parte prehispánica e industrial, también hay una parte colonial, una parte de edificios. Cuéntenos qué es lo que sabes sobre este tipo de arquitectura. Lo que podemos ver en fotografía, precisamente, sí. Lo que yo tengo, yo siempre comento cuando hago exposiciones, de que lo que comento no lo hago como arqueólogo, yo no soy arqueólogo, aunque en las fotos aparezca de arqueología, ajá, porque estamos en Tula, y lo que conocemos como los Atlantes, ahí era el centro, sí, como digamos la catedral, pero en la periferia, San Marcos, el Boulevard Tula Iturbe, todo ello, pues ahí había casas de los prehispánicos, y es lo que vemos, las casas habitacionales. Y también pues todo lo que conlleva la época colonial, ¿no? Sí, ajá. Continuidad de tiempo, vamos a llamarle, porque se habla de una ruptura, pero con esos testimonios da eso, una continuidad de tiempos, ¿no? Sí, sí. Y allá sí, con esas constancias palpables, físicas, ya decimos, aquí está, sí, esto es, sí. Excelente. Señor Ángel Cebrián, yo me siento muy agradecido por este momento que me ha compartido. Y hemos hablado pues un poquito de su infancia, un poquito de esos inicios dentro del periodismo, dentro de la crónica a través de imágenes. Pero quiero que me cuente de dónde viene este apellido que usted representa, Cebrián. Pues me llamaba mucho la atención porque precisamente el obispo y demás se quedaban así como ¿tú eres Cebrián? Sí, y te invito, que no me tomes en papel constantes, busquen en un diccionario de esos enciclopédicos y vas a encontrar el apellido Cebrián. Sí. Y ahí aparece Cebrián, rey de España y demás. Es de España el apellido, pero sabemos ese intercambio que hubo y demás, pero eso no nos quita para decir que, pues, que yo soy mexicano, no soy español, no, pero el origen es español, el origen del apellido es de España, sí. Excelente. Pues entre otros, el director del periódico El País, en España, Juan Luis Cebrián, es Juan Luis Cebrián, así como comparten el apellido. Más bien, digo, el apellido es originario de España. Sí. Pero ser como de España es el director de los principales diarios de España. No sé si lo has oído, El País. Sí, es uno de los principales referentes. Es de Juan Luis Cebrián. Luis Cebrián. ¿Llegó a ser su inspiración en algún momento? No, para nada, fue casualidades. Casualidades. Casualidades, sí. Aunque ya tengo comunicación vía correo con él, y nos saludamos y demás, pero no. Su trabajo es muy diferente al mío. Aunque pueden coincidir en la línea, ¿no? En la línea cultural o informativa. ¿No? Porque estaba viendo ahorita todo lo que he publicado en El Sol de Hidalgo. No, ahí son puros crímenes, asaltos, fraudes y demás. Pero dentro del periodismo, pues, tienes que entrarle a todo, ¿no? Llegó a ser entonces ese tipo de noticias. Sí, en otro momento las vamos a ver. Ahí tengo todo eso en archivo. Todo lo que he publicado en El Sol de Hidalgo, en La Región, la revista Tula, en fin, en todos los semanarios de Hidalgo. Excelente, pues yo lo felicito por toda esa vida tan próspera de alegrías. También, pues muchas veces el periodismo pues no es todo dulzura, también hay momentos difíciles. Sí. Algo que me quiera compartir, ¿cuál ha sido en el nuevo milenio su época más difícil o su momento más difícil? Pues más bien de cambio así profundo, la del 68, indudablemente. Indudablemente. Después del 2000, ¿alguna otra anécdota que nos quiera compartir? Pues ya los reconocimientos que he tenido ya dentro de la carrera periodística. Sí. Te digo, aquí estamos viendo de fotografía específicamente. Claro. Pero tenemos el documento donde Núñez Soto nos está dando el reconocimiento de 20 años de ejercicio periodístico. En ese entonces, de 20 años. En el Estado. Sí. Y digo, me lo está dando Núñez Soto. Bueno, Núñez Soto, pues, le agradezco bastante, aunque yo no era del PRI. Entonces, como que no, a mí me marcó muchas cosas que hicieron dentro del PRI. Pero pues él era político, ¿no? Y tuvo que entrarle al PRI.
pero en fin, son circunstancias políticas. Sí, o sea, pueden haber diferencias políticas, pero como persona congeniaron ustedes. Sí, sí. Ajá. Pues eso es muy, muy importante, que haya pues ese respeto. Respeto sobre todo. Sí. A ver, no que estemos de acuerdo en todo, pero sí nos respetamos. Sobre todo hay que tener esa, pues hay que ser conscientes de que no todos vamos a compartir las mismas opiniones, ideas. Sí. Pues señor Ángel Cebrián Lugardo, le agradezco pues todo este tiempo, pues hemos llegado al final de este pequeño programa, de esta pequeña entrevista. ¿Algo con lo que quiera acabar? Invitarlos a mi próxima exposición. Estamos programando una en la Venustiano Carranza, de unos 15 días, un mes máximo. En la primaria. En la primaria. Y otro en la escuela secundaria Otolan. Ahí tenemos las fotos donde están construyendo esa secundaria. Y el río Rosas. ¿Aquí? Ajá, por ahí está el río Rosas, que atraviesa para llegar a esa secundaria. Sí, sí. Entonces ahí está el puente que están construyendo, el puente peatonal donde pasan los estudiantes. Ajá. Lo tengo todo eso en fotografía de cuando están construyendo ese puente y la escuela secundaria. Muchas veces hay gente que pregunta sobre este tipo de exposiciones. Usted puede visitar cualquier tipo de escuela, lo pueden contactar. No, pues hasta les pediría. Sí. Les doy mi información y demás, para eso es. Oye, que el archivo fotográfico. Ahorita me he detenido porque he estado, como quien dice, confirmando y organizando, pero ya lo tengo detectable. Temas fotográficos de aquí de Tula. Entonces, cuando nos programemos, ya les llevo los temas y ya que se seleccionen de acuerdo a la institución o fecha que se vaya a exponerse. Usted tiene material para todos los grados, para cualquier época, para cualquier generación. Sí, en las escuelas, voy a llevar a las escuelas, pero luego también se los llevo a los políticos o a la gente que le gusta la cultura. Y sí, les rescato, les despierto la memoria. Excelente. Entonces, es lo que les gusta. Es decir, qué bueno que no perdamos la memoria, porque ya ahorita el Internet, pues sabemos lo que se hace en Internet, pero yo creo que la constancia, lo que se ve y lo que se toca, te vuelvo a confirmar. Por supuesto. Y pues no, pues el Internet lo vemos, pero no lo tocamos, y hasta lo respiramos. Yo toco música, hasta lo respiro. Y ahora más con la época de la inteligencia artificial, que podemos decir al Internet, a los programas especializados, que reclame la imagen de tal lugar, pero no es lo mismo que tener la presencia. Entonces, yo invito a los interesados que así les guste conocer el pasado de Tula, que nos contacten y se las llevamos a sus delegaciones, a las escuelas o a las celebraciones culturales que tengan los demás. Excelente, pues esperemos que seamos el puente. Los invitamos a que dejen sus comentarios, sus reacciones. Señor Ángel, su familia pues va a estar al pendiente de todas estas publicaciones y comentarios que nos dejen en redes sociales, y esperemos que se pueda seguir preservando pues toda esta historia, esta tradición de la fotografía, no solamente de Tula, sino de toda la parte central de esta República Mexicana. Pues te agradezco mucho y te voy a invitar a las próximas exposiciones para que des constancia de todo lo que estamos platicando. Sí. Y esperemos acompañarlo y pues ser testigos todavía de todo de esta colección que usted tiene. Y en otro momento vas a ver el archivo tanto como lo vemos así, como en negativos, en sobres amarillos y la película. Ahí está todo en archivo. Ahí lo tiene. Ahí lo tengo en archivos. Pues perfecto, señor Ángel, yo le agradezco y agradezco pues a todo el público que tenemos en Subs Digital a través de Facebook, a través de YouTube y también de nuestros pequeños videos que subimos en TikTok. Señor Ángel, nuevamente, muchas gracias. No, pues vamos a continuar y te invito a la próxima exposición que hagamos. Excelente, pues espero que pase muy, muy buen día. Órale, seguimos en comunicación. Amigos, cuídense mucho, espero que disfruten cada instante y disfruten también de esos momentos de ocio, ¿verdad? Eso es que aprendamos qué hacer con nuestros ratos libres. Esto es ya responsabilidad de cada quien, no es de la escuela ni del maestro, no. Eso es ya de cada quien, sí. Entonces, que aprendamos a disfrutar los domingos como los lunes y demás. Todos los días son importantes. Claro. Perfecto, pues amigos, mi nombre, Iván Vicente para Subs Digital. Cuídense mucho.